Siempre me fascina ver la cantidad de gente que se une a esto. Me sorprende, ¿cómo podríamos definirlo? Es como algo que urge internamente, es algo como que nace internamente y que nos está llevando a buscar, a progresar de una forma que no se ha hecho hasta hoy en día de esta forma tan masiva. Y eso para mí es espectacular, poder ser testigo de esto desde mi propia perspectiva humana. Es un lujo y un honor poder compartir con todos vosotros. Así que hemos planteado enfocar la charla o este encuentro a través de vuestras preguntas, porque para mí también me resulta mucho más simple y al mismo tiempo yo también aprendo junto con vosotros. Así que si os parece bien, vamos mirando qué es lo que va surgiendo por aquí en el chat y nos vamos moviendo a través de esto, ¿de acuerdo? Así que adelante y gracias por estar ahí. Ok, tenemos ahí una pregunta. ¿Cómo se puede vivir desde el corazón? Am, Bien, vamos a ver, Joan. La pregunta, tal como nosotros la formulamos siempre, es ¿cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Sin embargo, es muy curioso que el corazón no atiende a formas, no entiende de formas. El corazón en sí mismo es simple, esencial. Lo único que hace es amar. Y en ese sentido, ama todo absolutamente. Es puro amor incondicional. Entonces, cuando nosotros intentamos encontrar la forma de acceder al corazón, perdemos la oportunidad de acceder al corazón. Muy simple. El motivo es que el corazón siempre está ahí donde estás y siempre está expresándose desde lo que tú estás sintiendo en cada momento. Pongo un ejemplo. Observa lo que estás sintiendo en este momento. Esto que estás sintiendo en este momento, sea lo que sea, surge inevitablemente del corazón. Tiene como origen el motor de conciencia, tiene como origen el corazón. Sea lo que sea, lo que nos ocurre es que cogemos aquello que sentimos, por ejemplo, pena. Imagínate que yo estoy sintiendo ahora pena, y entonces lo que hacemos con ello es pensar que la pena no es buena, que no tengo que sentir pena, que no quiero sentir pena. Y entonces lo que hago es evitar sentir pena. Al evitar sentir pena, curiosamente, me estoy alejando de mi corazón, me estoy alejando de aquello que originalmente emerge de mi corazón. Y te explico un pequeño detalle. Si yo me hago sentir cualquier sensación o emoción y me paro solo a sentirla honestamente, sin intentar hacer nada con ello, veré cómo esa emoción o esa sensación se va moviendo sola y se dirige a la paz. Esa paz surge del corazón. Es la forma inversa a como nosotros vivimos actualmente. Vivimos evitando sentir lo que sentimos, cuando todo lo que sentimos originalmente surge del corazón. Es imposible que sintamos algo que no surja del corazón. Es literalmente imposible. Lo que ocurre es que lo juzgamos como bueno o malo en función de nuestra perspectiva moral y ética, esa perspectiva dual. Y entonces es cuando nos perdemos la simplicidad del encuentro con nuestro corazón. Es simplemente un encuentro. Entonces, a la pregunta ¿cómo? La respuesta es así, tal cual estás sintiendo ahora. Es así de simple. La pregunta que surge ahora es, ¿vas a estar dispuesto a sentir lo que sientes? ¿O vas a seguir juzgándolo como esto no es corazón? Y vas a seguir buscando la manera de conectar con el corazón.
Eso duele mucho y cansa mucho porque parece que buscamos la manera de entrar en conexión con el corazón, pero en realidad lo que está ocurriendo es que sin darnos cuenta nos estamos alejando de él. Es muy interesante poder reconocerlo y poder verlo. Gracias, Joan, por la pregunta. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Conseguí la paz total interna sin pensamiento hace ya 1 año y medio, casi 2, después de una gran crisis emocional. Al principio sentía una super felicidad y un gran estado del... A ver, Albert, se perdió la pregunta o veo la mitad. Voy a seguir con otra. Bien, la espera de Albert. Albert, ¿está bien? Sí. Continuo, que no se puede escribir, más como puedo comunicarme con mi yo superior para que me guíe con la mente en silencio. ¿Alguna recomendación? Alberto, es exactamente lo mismo que hablamos con Joan. Am, es tan simple, es tan tremendamente simple que a la hora de abordarlo nosotros con nuestro esquema mental tan complejo, no podemos alcanzarlo. Tenemos la sensación de que estamos desconectados de nuestro ser superior. Pero eso es solo una sensación. No estamos desconectados en realidad. Entonces, al sentir que estamos desconectados, nos creemos esa sensación, le hacemos caso y vamos en busca de esa conexión. Al yo ir en busca a la conexión de mi ser superior, estoy alejándome de mi presencia, estoy alejándome de mi presente, estoy alejándome del único instante en el que mi yo superior, yo lo llamo ser, el ser esencial, está ocurriendo. Entonces, de nuevo, si yo me abro a sentirme ahora, esto que estoy sintiendo ahora es mi ser superior. Lo que ocurre es que pensamos que el ser superior es algo tipo Hollywood, tipo luces de colores y una paz estremecedora. Y el ser superior es todo, es absolutamente todo. El ser superior es un estado de compleción, es un estado de totalidad, el cual incluye cualquier sensación o emoción. Y paradójicamente, y este es el círculo humano, el círculo de la mente humana, paradójicamente, la presencia del ser, del yo superior, incluye también la sensación de estar desconectado de él. Pero si yo me abro a sentir esa sensación de estar desconectado de mi ser superior, me daré cuenta, primero, de que estoy sintiendo una sensación. Y al darme cuenta de que estoy sintiendo una sensación, me daré cuenta de que esa sensación no tiene el poder de determinar mi estado mental. La sensación de estar desconectado de mi ser no tiene el poder de desconectarme de mi ser. Eso es muy interesante y te invito a que indagues en eso, a que te permitas descubrir tu ser superior no solo desde la franja de unas emociones o un estado de plenitud, de paz, sino plenitud plena, la cual implica e incluye todos tus rangos emocionales. Te invito a que estés en un momento de tu día cualquiera y que puedas sentir qué estás sintiendo y abandonarte o abrirte a descubrir que eso es también tu ser superior. Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a descubrir que ya no hay nada que puedas sentir que evite tu paz. En otras palabras, ya no estás triste, sino que sientes tristeza. Ya no estás enfadado, sino que sientes enfado. Y desde ese lugar de sentir, puedes sentir enfado desde tu presencia, desde tu paz, y puedes sentir tu tristeza desde tu paz. En ese punto ya no luchas más contigo mismo, ya no luchas más ni
intentas buscar un estado mental que algún día tuviste y que intentas regresar a él o intentas aumentar. Eso proviene del ego. El ego es el que analiza, el ego es el que cataloga, el ego es el que gradúa. Esto es más conexión, esto es menos conexión. Pero no es verdad. Siempre estás conectado con algo y ese algo, si te abres a sentirlo, descubrirás que en esencia es intensidad, energía, conciencia. Gracias por tu pregunta. Ostras, esta pregunta es interesante. ¿Cómo se sobrelleva, sobrellevar la enfermedad de un ser querido? Esto es muy interesante. El abordaje que propongo siempre a cualquier situación de vida es poder usarlo para verme a mí mismo. Una cosa que descubrí hace tiempo es que yo no era un ser cultural, ni un ser social, ni un ser moral. Entonces me di cuenta de que la forma en la que yo entendía la muerte, la enfermedad, las relaciones, el dinero, todo estaba basado en sistemas de creencias basados en una época, basado en la moral en la que yo creía encontrarme. Entonces, la propuesta es, no intentes sobrellevar la enfermedad de un ser querido, más bien vívela. ¿Cómo puedo vivir la enfermedad de un ser querido? Sintiendo lo que sientes cuando ves que tu ser querido está enfermo. Probablemente sientas incomodidad a través de, yo qué sé, tristeza quizá, puede que sientas tristeza o dolor, quién sabe, o rabia, a veces también se siente rabia ante la enfermedad. Usa esa enfermedad que ves en tu ser familiar para poder verte a ti mismo, para poder ver aquello que duele en ti, porque aquello que duele en ti muy probablemente sea el precursor de una enfermedad tuya. A ver si puedo expresar esto en otras palabras. Volvemos de nuevo a la idea básica. En lugar de sobrellevar una enfermedad, la propuesta es vivir la enfermedad. Para poder vivir la enfermedad, yo tengo que aceptar, hacer frente y tomar la responsabilidad de lo que yo siento cuando veo que mi ser querido está enfermo. Cuando hago esto, lo primero que me doy cuenta es que yo no siento lo que siento debido a la enfermedad de mi ser querido, sino que estoy sintiendo lo que siento por cómo yo comprendo la enfermedad de mi ser querido. Cuando veo esto, entonces puedo acercarme a la libertad de soltar esa idea que me duele a mí y que me lleva a ver a ese familiar como víctima de su enfermedad, cuando en realidad no es víctima de su enfermedad, sino que es protagonista, es alguien que está viviendo un proceso de enfermedad a través del cual también puede descubrir, igual que tú, qué implica esa enfermedad para él o ella dentro de su vida, dentro de su condición humana. Espero haberme explicado porque es un tema que nos suele tirar mucho para atrás, la enfermedad, la muerte, la separación también de una relación. Nos lleva a espacios de profundidad, de emociones profundas, de dolor, y esas situaciones para mí son extraordinarias, no porque esté queriendo que ocurran, sino son extraordinarias en su capacidad de mostrarnos o mostrarme aquellas emociones que yo escondo y que no quiero mirar y que no quiero sentir. Así que adelante, te invito a que sientas lo que sientes y al igual que respondía a las preguntas anteriores, ábrete a sentir eso plenamente y descubrirás por sorpresa qué escondes detrás de ese sentimiento.
Verás como detrás de cualquier emoción, si le sigues el hilo, te lleva a tu corazón, te lleva a la paz. Y entonces tu familiar, en lugar de tener un ser querido triste a su lado, tendrá un ser querido que está en paz y que no le tiene miedo a su enfermedad. Recuerdo un amigo mío, no hace mucho, entró en un periodo duro emocionalmente hablando y entró en sus catacumbas emocionales. Y recuerdo que me miraba y me decía, Sergi, necesito encontrar a alguien que me mire sin miedo a lo que me está ocurriendo. Eso es una pasada, porque esa persona puedes ser tú. Así que adelante. Vamos a ver. ¿Qué va a ser por aquí? ¿Cómo dejo de pensar? Analizo mucho las cosas y no llego a avanzar. O si avanzo, retroceso. Gracias. Esta pregunta es muy interesante. Vamos a usar esto. Es literalmente imposible dejar de pensar. El intento de dejar de pensar te lleva a pensar cómo dejar de pensar. Es un ciclo que no termina. Es muy curioso porque me encuentro mucha gente que está buscando justamente esto. A ver si puedo desgranar esto conceptualmente, porque es un poco complejo de expresar conceptualmente. Todo pensamiento surge de nuestra esencia, nace de nuestra esencia. El único problema que tenemos es que pensamos que algunos pensamientos no son dignos o pensamos que algunos pensamientos no nos gustan o pensamos que algunos pensamientos bla 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 bla. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos un pensamiento y una vez pensado ese pensamiento, que en esencia es neutro, pensamos otro pensamiento que piensa acerca de ese pensamiento previo y entonces es cuando yo le doy calidad a ese pensamiento y es cuando al juzgar mi pensamiento me siento mal y al sentirme mal intento parar ese pensamiento porque creo que lo que genera ese malestar es el pensamiento. Y no es así del todo cierto, no es así del todo. Lo que genera que yo me sienta de una forma u otra es mi decisión de sentirme bien o de sentirme mal. Lo que ocurre es que esa decisión suele estar tapada porque yo no atiendo a eso. Lo que yo atiendo es a mis pensamientos. Y entonces no me doy cuenta de que yo soy quien está decidiendo pensar lo que pienso y cómo lo pienso. Por lo tanto, si yo me abro a aceptar mis pensamientos, solo con aceptarme a mí mismo tal cual yo pienso, empezaré a descubrir ese espacio de paz interna a través del cual puedo emanar paz a todos mis pensamientos. A ver si puedo ahondar conceptualmente en esto. Es un tanto complicado para mí expresarlo conceptualmente. Vamos a ver si puedo. Finalmente, uno descubre que es un pensamiento que la mente universal está pensando. Finalmente, uno descubre que es un pensamiento pensado por la mente universal. Lo que ocurre es que nosotros no atendemos a esa esencia, a esa parte original nuestra. Nosotros atendemos a lo que nosotros opinamos acerca de todo lo que ocurre en nuestra vida, acerca de lo que vemos, acerca de nosotros mismos. Y esas opiniones, la gran mayoría, están separadas o desvinculadas de nuestra esencia.
Por eso es que duelen esos pensamientos. Pero recuperando la idea anterior, esos pensamientos duelen porque detrás de ello yo, aunque no lo recuerdo, yo he decidido pensar por mí mismo, separado de mi esencia, separado de mi vida. Es una forma de intentar independizarnos o coger autonomía en frente al resto del universo. Y eso es una decisión que nosotros hemos tomado y no recordamos. Así que la forma de dejar de pensar no existe. Lo que existe es la forma de permitirse a uno mismo ser pensado por esa mente universal en lugar de pensar tus propios pensamientos. Pero en tu cabeza, en tu conciencia, siempre habrán pensamientos fluyendo. Vamos a ver dos ideas a raíz de esto. Una cosa que descubrí es que yo, como ser humano, siempre voy a tener pensamientos que están dentro del registro humano. Entonces, voy a tener pensamientos de atracción sexual, voy a tener pensamientos de deseo, voy a tener pensamientos materialistas, si los queréis llamar así, voy a tener pensamientos de asesinato incluso. Cuando yo quiero que el día de hoy no sea nublado, cuando yo estoy rechazando un día nublado, ese rechazo parte, se me origina de un pensamiento asesino. Es el mismo formato de pensamiento que piensa un asesino. Y eso es muy duro ver. Pero cuando uno se da cuenta de eso, se permite pensarlo. Y al permitir pensarlo, el valor y la intensidad de esos pensamientos decaen. Es como que se vuelven mates y desaparecen, porque esos pensamientos no están siendo pensados desde la esencia. Y solo los pensamientos esenciales tienen esa capacidad de perdurar por sí mismos. Imagínate levantarte por la mañana y en lugar de seguir pensando tú cómo organizar tu vida, simplemente te permites ser pensada por la vida. Seguirás pensando, pero esos pensamientos tienen una calidad completamente distinta, están completamente alineados con tu esencia, están completamente alineados con tu vida. Entonces cada uno de esos pensamientos vibra en ti. Espero haber respondido a la pregunta, aunque para mí, insisto, es un tanto complejo explicarlo conceptualmente, porque la respuesta en realidad es muy simple, es simplemente abrirse a pensar lo que piensas sin luchar con ello. Ok, hay una pregunta sobre el amor de pareja. ¿Es posible que el amor de pareja sea una ilusión del ego y que uno ama a todo el mundo? Entonces, ¿qué es lo que existe? Eso es interesante. Eso es interesante. Vamos a volver a la perspectiva de lo esencial y de lo simple. La forma que tenemos de amar al otro normalmente está empapada de dolor. ¿Cómo sé que está empapada de dolor? Porque sufro. Sufro cuando amo al otro. Cuando yo siento dolor por amar, sé que ese amor surge del ego, surge de mi parte separada, de aquella parte que necesita amar al otro para que el otro me ame a mí también y así poder sentirme amado. Porque lo que estoy buscando en realidad es sentirme amado. Cuando yo empiezo a permitirme sentir, sea lo que sea que siento, incluido ese amor de pareja, ese amor concreto, ese amor especial por una persona, cuando yo me permito sentir eso y no intento hacer nada con ello, curiosamente también descubro cómo ese amor tiende a llevarme al corazón. Al igual que cualquier otra emoción, tiende a su origen y su origen de nuevo
es el amor incondicional. Entonces yo puedo encontrar el amor incondicional por mi pareja cuando me permito sentir lo que estoy sintiendo, aunque no sea amor incondicional previamente. La cuestión es, y ese es el gran reto, cuando yo siento amor incondicional por mi pareja, oh, sorpresa, siento amor incondicional y el amor incondicional no tiene condiciones, entonces siento amor por todo el mundo. Entonces yo no puedo sentir nada especial por mi pareja y siento lo mismo que por todo el resto de personas. Entonces ahí es donde el ego intenta de nuevo recuperar su terreno, intenta de nuevo recuperar su relación especial porque obtenía algo que no quiere obtener del resto. Quiere mantener esa relación para sí mismo, es mi relación, es como su tesoro. Me recuerdo ahora al Gollum de la película del El Señor de los Anillos, ese de mi tesoro, que lo tiene ahí agarrado. Y Gollum ama su anillo, lo ama por encima de todo, lo ama de tal manera, tan enfermiza, que él mismo se ha vuelto loco, ha perdido la esencia de su vida, su esencia es su posesión. Y eso es lo que nos ocurre con el amor de pareja. Poseemos nuestras parejas en lugar de amarlas sin condiciones. Imagínate estar al lado de una persona de la que no temes. No temes que se enamore de otra persona, no temes de la forma que te ame, no temes de si te ama así o te ama así, simplemente estás amándola. Eso es una pasada poder descubrir esto. Y insisto, la forma de amar que tiene el ego, si la usamos a favor nuestro, es decir, si la permitimos, si no la rechazamos, descubriremos esa esencia del amor incondicional. Hay una cosa que me gustaría matizar porque para mí me resultó muy interesante en su momento, y es que la parte de mí que no quiere amar a mi pareja de una forma concreta, la parte de mí que quiere encontrar el amor incondicional, la parte de mí que no quiere sentir tristeza, la parte de mí que quiere iluminarse, esa parte es el ego. El ego es el único que quiere conseguir algo, conseguir algo. Sin embargo, de nuevo, si regresamos a la presencia, te darás cuenta de que la presencia no tiene ningún problema en la forma en la que tú sientes y no tiene ningún problema en la forma en la que tú estás amando a tu pareja. Cuando tú encuentras ese espacio donde no tienes problema de sentir lo que sientes, esas emociones, en lugar de estancarse, empiezan a fluir. Y al fluir, cruzan tu experiencia de vida y regresan a tu corazón, de forma que no las almacenas y no generas sufrimiento. Espero haber respondido a esa pregunta. A ver qué tenemos más por aquí. ¿Qué más? A ver, se me escapan las preguntas. A ver. Ajá. Hay que alejarse de una persona, entre paréntesis, mensajero, que nos irrita continuamente, o hay que quedarse para recibir sus mensajes a través del dolor, para así poder liberarnos. ¿Ayudará esto a sanar? Es muy interesante esta pregunta. La pregunta implica de nuevo un cómo. ¿Cómo hago con esta situación? ¿Me alejo o no me alejo? Y mi respuesta en ese sentido siempre es la misma. No lo sé. No tengo ni idea. Yo no sé en mi vida qué es lo que más me conviene a mí. No sé si debo alejarme de una situación, no sé si debo acercarme a una situación, no tengo ni idea. Lo único que sé, y eso sí lo sé ciertamente, es que está teniendo lugar ahora. Está teniendo lugar en mi presente. Entonces, lo que hago, más que decidir alejarme o quedarme, es abrirme a sentir lo que siento en ese momento.
mi presencia, haciéndose cargo de eso que siento, va a guiarme de forma magistral a tomar decisiones que, como veíamos en preguntas anteriores, van a venir de la parte más esencial de ti. Van a venir de un lugar que no tiene ninguna intención de que sientas dolor, sino que te sientas a ti mismo en plena paz. Pero sí es cierto que para alcanzar ese espacio es posible que tengas que abrirte a sentir lo que estás sintiendo en este mismo momento, aunque sea dolor. De hecho, lo magistral de esto es descubrir cómo el dolor se transforma en paz cuando yo me abro a sentirlo en lugar de friccionar con él. Porque el dolor duele cuando yo le tengo miedo al dolor. Si no, lo que siento es intensidad. Intensidad. Si yo no califico, perdón, al dolor, el dolor es intenso. Lo que ocurre es que le tengo miedo a esa intensidad. Así como le tengo miedo a ese mensajero que aparentemente me incordia. Lo que yo he vivido en mi propia vida es que ha habido momentos en los que ha surgido de dentro de mí permanecer allí y mirar directo a los ojos a esa persona o a esa situación durante un tiempo y de repente desde ese mismo espacio ha surgido la sensación de ya se ha terminado. Sé que surge de ese espacio interno porque la decisión de abandonar, por ejemplo, esa relación me lleva a la paz y no me lleva a la tranquilidad, que es muy distinto. Me di cuenta de que muchas de mis decisiones las tomaba para estar tranquilo, pero en esa tranquilidad no sentía paz, sentía culpa, sentía dolor de haber evitado algo en mi vida. Es curioso eso. Entonces descubrí que no está el kit de la cuestión en lo que decido ni cómo lo decido, sino desde dónde lo decido. Y ese lugar interno de paz esencial te puede llevar esa situación. De hecho, no solo te puede llevar, sino que estoy convencido de que te está llevando, porque te está llevando a esa incomodidad, te está llevando a esa parte esencial. Yo no conozco nada más incómodo que el amor incondicional. No conozco nada más incómodo que la paz. Parece estúpido lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero cuando me doy cuenta de que me acerco a esa paz tremenda, me doy cuenta de que hay algo en mí que empieza a pensar, a interpretar compulsivamente para crear emociones y sensaciones dolorosas para que no sienta esa paz perfecta, para que pueda mirar a esa persona y seguir juzgándola. Y ese que decide eso soy yo. Así que usa esa situación, acércate a ella, enfréntate a ella. Enfrentarse significa ponerse enfrente. Y no lo hagas tú por tu propia cuenta. Permite que la vida te ponga. Por ejemplo, es un compañero de trabajo. Permite que en el trabajo ocurra la situación. Quizás una pareja. Permite que esa situación ocurra. Un familiar. Permite que eso ocurra. Abre la puerta a tu vida. Y permítele a tu vida que traiga aquellos acontecimientos que ya están ocurriendo para que tú puedas descubrir desde dónde tú estás creando eso que está ocurriendo y entonces puedas liberarte. De hecho, un tronca se une a una pregunta que veía antes, que era ¿cómo me perdono a mí misma? Y la respuesta sigue el hilo de esto. La forma de perdonarme a mí mismo es simplemente sintiéndome con respeto, con aceptación. ¿Qué siento? Que lo mataría, que saldría corriendo, que no valgo nada, siento que no valgo nada. Ok, me abro, o puedo sentir culpa, la culpa de haber hecho aquello, o el remordimiento de no haber hecho aquella otra cosa. Me abro a sentir eso. Cuando yo me abro a sentir eso, ya me estoy perdonando, porque no estoy luchando contra aquello, por lo tanto no estoy luchando contra mí.
porque aquello que siento, culpa, es una parte de mí, rabia, es una parte de mí. Cuando me abro a sentir eso, entonces puedo acogerlo. Ese gesto de acoger lo que siento, acoger la culpa, es amor. Y entonces empezarás a sentir cómo te amas a ti misma de una forma tan absurda como abriéndote a sentir culpa. La forma de hacer eso, de nuevo, es muy simple. Si ya estás sintiendo eso, lo único que tienes que hacer es abrirte a sentirlo. ¿Cómo? Sintiéndolo. ¿Cómo? Sintiéndolo. Es muy simple, no hay más. Sí que es cierto que puede ser intenso, pero toma la decisión de sentirlo y aprende de la culpa. La culpa para mí es una gran maestra. La culpa me enseñó que yo no era culpable de nada en realidad, sino que lo que estaba pasando es que había olvidado mi ser esencial, nada más. Y que cuando estoy en mi ser esencial, dejo de sentir esa culpa y empiezo a sentir esa inocencia interna. Y entonces descubro que la culpa nunca existió. Y entonces a través de mi inocencia puedo descubrir que todo el mundo es inocente. Espero haberte ayudado con eso. Miedos, ¿cómo sanarlos? Hola, psicólogo, estamos ahí de nuevo. ¿Cómo sanar los miedos? Esto lo he descubierto a través de muchísimas personas que justamente me preguntan esa pregunta. Y es muy simple. La forma de sanar el miedo es dejando de tenerle miedo. Cuando yo dejo de tenerle miedo a mi miedo, entonces inevitablemente me abriré a sentirlo. El miedo es el último paso. El miedo es la capa que está en contacto con el amor incondicional. Es mi capa emocional última que está en contacto con mi esencia. Por eso el miedo es lo más intenso, es la emoción más intensa que el ser humano siente. Miedo expresado de cualquier forma. La rabia es miedo, la tristeza es miedo, el pánico es miedo. Entonces, si yo me abro a sentir ese miedo, lo que estaré haciendo es permitiéndome sentir aquello que hay debajo del miedo. Cuando yo me abro a sentir mi miedo, lo que estoy haciendo es ser honesto y dirigirme hacia aquello que yo me quiero dirigir. ¿Qué es? La felicidad, la paz. Todo el mundo quiere ser feliz, todo el mundo quiere estar en paz, pero todo el mundo huye del miedo porque piensa que la felicidad está en huir del miedo. Pero curiosamente, la felicidad está justo envuelta de miedo. Por eso decía antes que tenemos miedo a la felicidad. Cuando yo me abro a sentir esa capa y la toco, cuando yo me permito sentir esa intensidad de miedo, el miedo se vuelve más intenso. Y se vuelve más intenso porque estoy dirigiendo mi mirada hacia la más pura intensidad de mí mismo, hacia mi ser. Por eso veo el miedo con más intensidad. Pero esa intensidad al mismo tiempo tiene la capacidad de transformar el miedo en su esencia, amor. Lo veía el otro día desde la imagen de las antiguas películas antes de que fueran digitales, las que pasaban por el cine, que iban por fotogramas, que iban pasando uno detrás del otro. Si el rollo de la película se quedaba parado en un fotograma, el foco de la luz que proyectaba ese fotograma a la pantalla era tan intensa, era tan fuerte, que quemaba el plástico del carrete
de los fotogramas, el carrete de la película, lo fundía. Es la misma cosa que estamos viendo. Si yo dejo de intentar huir de mis emociones y me paro por un instante a sentir mi presente, a sentir mi presencia en forma de miedo, mi presencia es tan intensa que va a fundir esa emoción, esa sensación de miedo en luz. Y entonces mi mente descubrirá por fin que el miedo es un estado mental que no existe. Estos son por mí, el gran reto de la humanidad hoy en día, que vive en un sistema mental basado en el miedo a no ser aceptado, en el miedo a no ser respetado, en el miedo a no ser amado, en el miedo a morir, en el miedo a enfermar, en el miedo a envejecer, en el miedo a la soledad. Esa angustia interna que todos sentimos. Si nos abrimos a cruzar eso, y ese es el gran reto humano, descubriremos la clave a la gran libertad, la clave de soltar la creencia de que el miedo tiene poder sobre mí y de que el miedo da miedo. Lo que estoy invitándote es a sentir miedo, no a que generes miedo ni que promuevas situaciones de miedo, sino que permitas que cuando el miedo surja en tu día a día, lo permitas surgir y lo mires honestamente y con todo tu cariño. Es como si fuera un hijo tuyo. Abraza el miedo y descubrirás qué pasa. Descubrirás el poder más grande que tiene un ser humano, que es la capacidad de tomar la responsabilidad de sus emociones y dirigirlas hacia su experiencia más esencial de plenitud. Eso se llama vivir plenamente. Y toda vida humana está diseñada para ser vivida en plenitud. Por lo tanto, todos los seres humanos que vivimos una vida humana tenemos la capacidad de vivir plenamente. ¡Ja! ¡Qué bueno eso, ¿verdad? Mi pregunta surgió en ese momento. La pregunta fue, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me hago vivir mi vida o sigo huyendo como un conejito en esa rueda de metal que corre y corre y corre y no va a ninguna parte? Ahí te suelto la pregunta. Gracias. Vamos a mirar si hay más por aquí. ¿Qué sentir sobre quitar la atención sobre lo que nos ocasiona dolor o incomodidad como medio para aprender, sanar, etcétera, etcétera? Yo no puedo analizar eso como método, no te puedo decir qué me parece, porque no sé qué opinión tengo al respecto. Lo que sí sé, lo que sí te puedo decir, es que cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es desviar mi mirada a algo que mi vida, por el motivo que sea, está queriendo que mire. Entonces, cuando yo dirijo la mirada hacia otro lugar, eso que ocurre sigue ocurriendo, pero yo no lo siento porque estoy enfocándome a otra cosa. Eso hace que un minuto más tarde, 10 horas más tarde o 5 años más tarde, eso que yo no atendí regrese de nuevo en el frente para que lo pueda mirar de frente. Entonces, usando una definición que encontré en el libro The Way of Mastery, que es excepcional, dice que el karma no es más que una invitación que nos hace nuestra vida de ponernos enfrente una y otra vez aquello que en su día no nos atrevimos a amar. Desde esta perspectiva, si yo siento
algo o vivo algo que puedo sentir el dolor que hay en ello y lo que hago es mirar la mirada, desviar la mirada hacia otra cosa, ese dolor seguirá ahí. Entonces, mi vida que me respeta me permitirá seguir adelante, esperando a que yo vuelva a ser feliz y esté dispuesto a abrirme la vida. Cuando sentimos felicidad, nos abrimos a la vida. Y entonces la vida nos trae de frente de nuevo aquellas situaciones de dolor. ¿Te has fijado en cuántas ocasiones, cuando nos sentimos felices o estamos muy bien en nuestra vida, ocurre algo que nos lleva de nuevo a sentir ese miedo, ese dolor? Eso no es una putada de la vida, no es una manía de la vida, no es que esté viviendo una mala vida, es el gesto amoroso que la vida tiene de mostrarme en el momento en el que soy más feliz y estoy más capacitado, de mostrarme aquello que en su día no quise mirar para poder resolverlo por fin. Porque si no amo, lo que hago es acumularlo, lo acumulo en forma de resentimientos, de recuerdos y empiezo a almacenar en lugar de respirar, de fluir y de vivir. Cuando almaceno, pierdo la sensación de que soy capaz de vivir el presente. Todo el mundo es capaz de vivir el presente, pero cuando empiezo a almacenar tanto y tanto y tanto, tengo la sensación de que no puedo vivir el presente. Y eso es falso, es solo una sensación de nuevo. Así que adelante con eso. Yo más bien te invitaría a probar las dos cosas. Prueba a ver qué ocurre cuando desvías la mirada y prueba qué ocurre cuando en lugar de desviarla, la miras y te abres a respetar y a aceptar ese dolor tan intenso y te quedas ahí esperando ver qué pasa con ese dolor. Prueba, descubre qué es lo auténtico para ti. ¿Qué más hay por aquí? ¿Cómo despertamos nuestra conciencia? Esta pregunta es entrañable porque se está hablando mucho ahora del despertar de la conciencia, despertar de la conciencia. Los seres humanos vamos a despertar la conciencia, pero la conciencia ya está despierta. Ya soy consciente de que no estoy despierto. Y eso es una conciencia despierta. Lo que ocurre es que cuando yo me doy cuenta de que no estoy despierto, pienso que no estoy despierto. Y entonces me siento no despierto y me creo que no estoy despierto. Voy a invitarte a hacer una cosa. Mira cómo es tu conciencia ahora. Mira cuál es tu estado de conciencia. Ese estado de conciencia que ves en ti no es tu estado de conciencia dormido. Es una opinión acerca de tu estado de conciencia. Estás viviendo una opinión acerca de tu estado de conciencia. Pero ahora vamos a darle una vuelta a esto. Cuando tú eres consciente de tu estado de conciencia, cuando eres consciente de lo que piensas acerca de tu estado de conciencia, estás siendo consciente de ello. Si en lugar de mirar al cómo te ves a ti mismo, miras al hecho de que te estás viendo, cuando te estás viendo, sabes que eres consciente. En otras palabras, cuando yo miro mi conciencia y me veo dormido, me veo viéndome dormido. Y viéndome es mi estado de conciencia despierto, que me lleva a sentir qué siento cuando me veo dormido, bla, 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 y me lleva a ese estado esencial del ser. Ese estado esencial del ser no se fue a ninguna parte, ni apareció de nuevo. Ya estaba en ese momento. No sé si tiene mucho sentido esto que explico, pero
En una ocasión alguien me preguntaba algo similar. Me decía, Sergi, ¿cómo puedo hacer para destruir, anular o superar mi conciencia dual? Entonces fue muy interesante lo que ocurrió allí porque invité a esa persona a que mirase a la persona que tenía al lado. Y le pregunté si veía a otra persona separada de él. Y él me dijo, sí, veo a esa persona separada de mí. Por lo tanto, estoy viendo desde mi conciencia dual. Entonces le pregunté, ¿qué pasaría si esa conciencia dual que estás viendo es dual porque piensas que es dual? Pero, ¿qué pasaría si esa conciencia dual que estás viendo fuese como es la conciencia unitaria? En ese momento, esa persona empezó a descubrir que la forma que él tenía de experimentar la conciencia unitaria era de forma dual, pero que no había ningún problema en el dualismo, no había ninguna cosa a corregir, que él ya era perfecto viendo la unidad de forma dual. Y en ese instante la dualidad se une a mí, porque yo dejo de rechazarla, y al unirse la dualidad a mí, dualidad y yo somos uno, entonces la dualidad se transparenta. Fíjate qué paradoja. Ahora en nuestra espiritualidad estamos intentando solucionar el ego, estamos intentando solucionar nuestras emociones, en lugar de abrirnos a aceptarlo y a amarlo, o aprender a amarlo, porque es lo único que en realidad, bajo mi punto de vista, tiene sentido en la vida. Cuando yo me doy cuenta de que mi corazón siente amor por mi ego, sé que mi ego ahí no está interviniendo. Es muy simple. Vamos a ver. El suicidio. Mi expareja se suicidó hace 9 meses. Bueno, solo quiero saber tu opinión sobre el tema, en general. Gracias. Yo tampoco tengo una opinión formada acerca del suicidio, porque es muy genérico. Para mí no hay nada bueno, ni nada malo, ni nada correcto o incorrecto. De nuevo te invitaría a mirar el suicidio, o más bien el suicidio de tu pareja, desde tu propia perspectiva y mirar si la perspectiva que tú tienes del suicidio genera dolor. Si tu perspectiva del suicidio genera dolor, entonces tienes la posibilidad de descubrir una nueva perspectiva del juicio, perdón, una nueva perspectiva del suicidio que esté en sintonía con la vida. Fíjate qué paradoja, fíjate qué paradoja. Si yo puedo, y lo estoy haciendo ahora, si yo puedo mirar la idea, tu pareja se suicidó, desde mi presente, donde no tengo ideas preconcebidas, y puedo sentir desde mi esencia, desde mi vida, eso, me daré cuenta de que esa persona tomó una elección. Yo no sé los motivos por los cuales esa persona tomó la decisión de suicidarse, pero sí puedo ver si yo estoy decidiendo aceptarla o no aceptarla. ¿Estoy yo, Sergi, aceptando la decisión de que una persona se suicide? ¿O estoy rechazando el hecho de que una persona se suicide? Si estoy rechazando el hecho de que mi pareja se suicide o tu pareja se suicide, automáticamente siento dolor porque me estoy rechazando a mí mismo. ¿Por qué? Porque si rechazo el suicidio de mi pareja, estaré rechazando una parte de mi vida, porque mi pareja y su suicidio es una parte de mi vida. Y entonces dejaré de amar a mi pareja y empezaré a sufrirla. Eso que estoy diciendo puede ofender a muchas personas,
porque estamos muy enganchados, muy atrapados en nuestro sistema moral que dice que el suicidio es malo. Yo no estoy diciendo con lo que digo tampoco que el suicidio sea bueno. Lo único que digo es que no lo sé. No sé si es bueno o es malo, pero sí sé qué hago yo cuando veo a alguien que se ha suicidado. Si lo acepto o lo rechazo. Y permíteme entrar un poco más en esta idea. Si yo acepto su decisión de suicidarse, estaré aceptándola. ¿Qué hizo ella para suicidarse? Rechazar su vida. Si yo rechazo su suicidio, estaré de acuerdo con su idea de rechazar su vida, porque al rechazar su suicidio, como he dicho, estaré rechazando una parte de mi vida. Si me abro a aceptar el suicidio de mi pareja, y sí, estoy de acuerdo, sentirás el dolor que eso conlleva, sentirás que no lo sabes hacer, sentirás que te cuesta, no importa. Lo que importa es tu decisión de querer aceptarlo, porque entonces es que puedes aprenderlo. Si tú aprendes a aceptarlo y finalmente aceptas el suicidio de tu pareja, empezarás a amar a tu pareja y su decisión, y entonces estarás amándote a ti mismo y a tu vida, y estarás ofreciéndole a tu pareja una alternativa completamente distinta a la que ella tomó. Permíteme por un momento una presunción, aunque muchos estén de acuerdo o no, permíteme asumir que cuando una persona pierde su cuerpo, no pierde la vida, sino que pierde el cuerpo. Entonces, cuando digo que le estás ofreciendo a tu pareja una alternativa opuesta, me refiero a que tu pareja sigue ahí, en otra perspectiva completamente distinta, pero su conciencia sigue consciente de ella misma. Espero haberte ayudado. Para mí ha sido una pasada esta pregunta porque me ha llevado a mirar esa idea de nuevo de muerte y de suicidio. Gracias. Vamos allá. A ver qué hay por aquí. Estamos terminando ya. Vamos a mirar una última pregunta, si me permitís. Mira, aquí Patrick dice que estuvo a punto de suicidarse dos veces y después se dio cuenta de lo valioso de la vida, aunque tiene que cambiar muchas cosas. Eso tiene mucho sentido. Yo recuerdo en una ocasión en mi vida también deseé suicidarme y recuerdo que fue en una ocasión donde yo sentí el profundo dolor más doloroso, esencial de mi vida. Sentí la profunda soledad, incomprensión y frustración que implicaba ser un ser humano, que implicaba ser una persona que había olvidado el sentido de la vida, que no sabía por qué estaba viviendo esta vida, que no sabía quién era y que sin embargo se sentía obligado a seguir viviendo. Y cuando miro en esa situación me doy cuenta de que quería suicidarme debido a la intensidad que sentía en aquel momento, porque tenía tanto miedo de esa intensidad que creí que no la podía soportar. Y justo cuando me abrí a sentir eso, es que mi transformación profunda empezó a ocurrir. Por eso sé que todo aquello que uno quiere cambiar se puede cambiar a través del acto de no querer cambiarlo y empezar a sentirlo y a vivirlo. Es decir, en lugar de que tú cambies aquello, permite que aquello te cambie a ti. Para mí es mucho más sabio eso. ¿Cuánto tiempo debemos abrazar o aceptar la culpa o el enojo? ¿Por cuánto tiempo es normal que la culpa o el miedo se quede con nosotros? Gracias, Inés. Vamos a tomar esto como la última pregunta. No lo sé cuánto tiempo. Lo único que sé es si estoy dispuesto a sentir lo que siento ahora, sin preguntarme cuánto va a durar.
El cuánto va a durar a mí no me importa. Lo que me importa es si estoy dispuesto a sentirlo ahora o no. De lo único de lo que yo soy consciente es de lo que estoy sintiendo ahora. Si me puedo abrir a esa idea y a sentir honestamente ahora lo que siento, me daré cuenta de que no necesito más que este instante para sentirlo. La gran paradoja es que, debido a la condición mental en la que parece que nos encontramos, esta condición mental en la que el tiempo parece ser el que dirige esto, es posible que necesite muchos presentes y muchos instantes, pero eso de nuevo es solo una sensación. Lo único que puedo hacer es abrirme a sentir este presente, este presente, este presente. ¿Cuánto tiempo? No importa. Este presente. Mientras yo sea consciente de mí mismo, me abriré a sentirme a mí mismo. Y si al abrirme a sentirme a mí mismo hay trazas o manchas o muros de miedo, de tristeza, los sentiré porque forman parte de mi presente, forman parte de mi vida y lo amo, lo respeto. Gracias. Espero, a ver, hay un comentario muy interesante. Termina con esto. Pierde el cuerpo, pero también marca su karma para siempre. Si miramos la idea del karma desde esa perspectiva de aquello no amado, sí que es cierto que ella puede ser que no haya amado en ese instante y por eso se suicidó. Pero mi pregunta es, ¿sabemos lo que está haciendo ahora ella con la acción de haberse suicidado? Yo no lo sé. Entonces yo no sé si a ella ahora está abriéndose a amar y a respetar esa vida que se le dio y amar y a respetar el hecho de que al no saber vivir esa intensidad se suicidase. Eso para mí es muy hermoso verlo, porque desde esa perspectiva yo también puedo liberar a todo el mundo de la necesidad de tener que repetir las cosas que yo creo que tienen que repetir. Sí, para mí lo básico, de nuevo, es no que ella ame su suicidio, sino que yo me ame a mí mismo y yo pueda abrirme a aceptar y amar su suicidio. Eso para mí la base, porque entonces yo podré reconocer mi paz y podré extender mi paz a esa persona, a esa conciencia. Gracias a todos. Wow. Ha sido un honor, un placer. Qué interesante. A mí me gusta mucho poder indagar en la mente humana a través de la presencia. Me resulta muy curioso porque todo lo que descubro desde la mente humana es como arena entre las manos, se pierde entre los dedos. Todo lo que descubro desde la mente humana se deshace, se deshace, se deshace. Y lo único que queda al final es presencia, presencia. Pero para poder experimentarlo, tengo que aceptar completamente mi condición humana. Así que adelante y gracias a todos. Un abrazo con todo mi corazón.